la página 198 estamos. Aquí. Vamos a continuar con la lectura. Muy bien. Cocaleca, nos acaba de acompañar nuestros hermanos de hace 15 años, 16 años más o menos. Más o menos. Aproximadamente. ¿Vos crees conveniente? Yo creo que también conveniente poder hacer el inicio de la lectura. Sí, me parece, ¿está bien? ¿Sí? Bienvenidos. Gracias. Ahí te la vamos a... Eres mi hermano Coca. No sé si ustedes se recuerdan de él. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Nos acompañaron el día miércoles, pero el miércoles yo no estaba, sino quien les atendió fue Pepe. Excelente. Ok, entonces vamos a iniciar en la página 195, que es el capítulo 40. Estos son, ¿ustedes en algún momento dado han escuchado algunos libros de nuestra querida hermana Amalia Domingo Soler? No. ¿No? El nombre lo he escuchado de ella. Ok. Ella en el siglo XIX, ella conoció la doctrina espírita, tenía un poquito de dificultades con su mirada, le ayudó bastante su mamá, pero de tanta tristeza y tantas dificultades que ella tuvo, cuando conoció la doctrina espírita, porque donde ella trabajaba le leían algunos artículos de espiritismo, le gustó mucho. Y lo interesante es que los patrones, ellos se burlaban de los artículos de espiritismo, pero a ella le gustaba mucho. Entonces, poco a poco fue conociendo más y más, adentrándose más a la doctrina, y le dio la oportunidad de poder conocer. Y lo interesante que después de ella adentrarse, ella empezó a hacer, ella es española, entonces empezó a dar artículos, pero así con profundidad, con mucha seriedad, y a través de lo que ella escuchaba con los hermanos medios, ella transcribía. Entonces hubo una serie de libros que fueron transcritos a través de diferentes medios, y ella lo recopilaba esa información para poder brindar la divulgación del espiritismo. Ella es Amalia Domingo Soler, que falleció como en el año 1900 o 1901, por esas fechas, pero el legado de la información todavía está vigente. Este es uno de los libros, que es La Luz de la Verdad, de Amalia Domingo Soler. Hay varios libros que fueron recopilados, todas estas como pequeñas historias, en donde José Neorte Alcaraz es un hermano español, sastre, que en determinada fecha él estaba trabajando en España, luego se dirigió a Brasil, y allá conoció un poco el espiritismo, pero él quería trabajar de sastre. Entonces la hermana, dentro de lo que me recuerdo, hay una biografía de este hermano, le indicó que tenía que regresar a España y que tenía una tarea en España, que tenía que recopilar la serie de extractos, la serie de información con respecto a lo que ella pudo escribir, pero él le dijo: yo soy sastre, ¿cómo yo voy a recopilar esa información? ¿Cómo yo voy a trabajar para la edición de esto? Y posteriormente, porque ella también quería que no solamente se recopilara toda la información de los mensajes espíritas, sino que se diera gratuitamente los libros. Entonces él le dijo: no, yo no tengo la capacidad económica, tú pones de tu parte y nosotros nos encargamos en el plano espiritual. Y así fue. De hecho, él tuvo más trabajo, entonces se dedicó mucho a poder recopilar la información de esta serie de mensajes espíritas, y se fueron editando varios libros. Por eso está La Luz de la Verdad, La Luz del Espíritu, La Luz del Alma. Ahí posteriormente les voy a enseñar esos libros, y entonces ahí donde uno se va dando cuenta que quien tiene realmente deseos de poder divulgar, de poder trabajar, de poder dar a conocer la doctrina, y nuestros hermanos en la parte espiritual nos dan el apoyo para poder hacer esa divulgación. Ese era un pequeño resumen, ¿sí? Muy interesante. Bien, ¿ya empiezo? Por favor. Dice Celso: hojeando un periódico leímos este sueldo.
Una de estas últimas noches, al revisar los coches de tercera del tren correo de Tarragona, los empleados de la misma encontraron debajo de un banco un niño de 7 años, que furtivamente se había metido en el tren. El muchacho, a pesar de sus pocos años, explicó con la mayor desenvoltura que venía de Valencia, que su madre pedía limosna en dicha ciudad, que el autor de sus días sufría condena en aquel penal, y que solo el deseo de ver a su padre le había inducido a esconderse en el tren, pero que tenía 10 reales que le había dado un pasajero, que con esta cantidad pagaría el billete, se compraría unas alpargatas y el restante lo entregaría a su padre. Los empleados de la estación no pudieron menos de extrañarse de la verbosidad y desenvoltura intelectual del niño, el que con las mayores consideraciones fue puesto a disposición del gobernador de dicha provincia para que lo entregase a su familia. Pobre niño, tan pequeñito, ya comienza a sufrir y a pensar. ¿Qué afán de progreso tienen esos espíritus cuando desde la infancia revelan tanto sentimiento y fuerza de voluntad? Este episodio nos recuerda a la conversación que tuvimos hace algún tiempo con un amigo nuestro, juez de profesión, hombre de bellísimos sentimientos, pero profundamente incrédulo, que se ríe de todas las creencias, siendo el espiritismo una de las que más excitaban su epigramática sonrisa. Una noche fuimos a su casa a ver a su esposa, que estaba enferma, y al llegar ahí nos salió al encuentro nuestro amigo diciéndonos cariñosamente: ¿vendrá usted a ver a Magdalena? Ciertamente. Pues bien, por ahora conténtense usted con hablar conmigo, pues mi esposa duerme, después de haber pasado un día fatal, y cree usted que yo, no sé si de verla sufrir también estoy enfermo, y más que todo preocupado, muy preocupado. Tan mala está Magdalena que dice, ¿qué dice el médico? No es precisamente por la gravedad del mal, es que me sucede una cosa muy particular, y me alegro que haya usted venido para hacerle varias preguntas, o mejor, para contarle lo que me pasa. Entremos a mi despacho y hablaremos. Seguimos en la habitación indicada, nos sentamos el uno frente al otro, al lado de su mesa, y dijo tratando de sonreírse: ya sabe usted que yo me río de todas las religiones, con sus aparecidos y sus fábulas, y que muchas veces he dicho que era una lástima que usted es dedicarse a escribir ese cuento de niños llamado espiritismo. Pues bien, amiga mía, ahora le toca a usted reírse a mandíbula batiente, porque creo que los muertos se aparecen. Al fin, exclamé. No lo diga usted muy alto, porque no sé si aún volveré atrás de lo que digo, pero en fin, lo que soy seguro que lo creo. Al decir esto, le vimos palidecer y levantarse azorado. ¿Qué tiene usted, amigo mío?, le preguntamos con ansiedad, dejando también nuestro asiento. Nada, nada, replicó volviéndose a sentar. Es que he visto otra vez a Celso. ¿Quién es Celso? Un muerto, un espíritu, como dice usted, un alma en pena, como dicen los católicos. Pero cierto es que yo lo veo, ahora se sienta donde él acostumbraba a sentarse. ¿Pero qué es esto? No lo sé. Yo le contaré a usted y juzgará. Hace 7 años mataron y robaron a una pobre mujer en una vía cercana. Y enseguida se logró capturar a unos presuntos agresores, que eran 3 hombres. Uno de ellos de buena familia, viudo con un niño de 9 años, según él mismo me manifestó. A los pocos días de estar las 3 criminales en la cárcel, una tarde al salir yo de la audiencia, se me acercó un niño de porte decente, de mirada triste y de amarga sonrisa, el cual me dijo con voz resuelta: ¿es usted don Justo Escobar? Yo soy. ¿Qué quieres? Señor, tengo que hablar con usted. Tú, le dije sonriéndome. ¿Y qué tienes que decirme? Muchas cosas, señor, pero no aquí. Quiero hablar con usted en su casa. No sé por qué aquel niño me llamó la atención. Me impuso respeto su tono imperativo, y al mismo tiempo, con la dulzura de sus ojos, imploraba algo inexplicable para mí. Así fue que le dije: bien, hombre, iremos a mi casa y me contarás todo lo que quieras. Seguimos juntos hasta mi casa, mas al entrar en este mismo aposento, el niño padeció y cayó sin sentido. Le presté los auxilios necesarios, y un amargo presentimiento me hizo pensar si aquel infeliz estaría desfallecido por hambre. Al volver sí, le pregunté si había mucho tiempo que no había comido, y me contestó con voz balbuceante que 2 días. Pobrecillo. Sí, ya lo puede usted decir. Dice que le dieran caldo con mal vacía, y pronto recobró aliento, diciendo al fin: yo soy hijo de don Celso Rodríguez, acusado justamente de homicidio, y me llamo como mi padre, el cual es inocente del crimen que le imputan. ¿Cree usted, señor, que mi padre no ha matado en este mundo ni a una mosca? Porque mi padre es muy bueno. ¿Y cómo se encontraban entonces con los asesinos en el momento crítico de cometerse el crimen?
Lo ignoro, replicó el niño. Mi padre me tenía puesto en el colegio, donde estaba todo el día a media pensión. Por la noche venía a buscarme y cenábamos juntos en la fonda. Y luego me llevaba a casa de unos amigos suyos, donde cuidaban de nosotros. Él y yo dormíamos en un mismo cuarto. Mi padre es de carácter bondadoso, nunca me ha pegado ni reñido, y los días de fiesta, si tenía dinero, comíamos en campo o me llevaba al teatro, lo dejaba a mi elección. El día que le prendieron no pudo venir por mí, pero como otras veces había sucedido lo mismo, no me asusté. Viendo que no venía, fui a buscarla a la fonda y después a casa. Al fin supe que estaba preso. Quise verle al día siguiente, pero no me dejaron. Estuve yendo con los amigos de mi padre todos los días sin conseguir mi objetivo, hasta que supimos que lo habían traído aquí. Entonces, sin decir nada en casa, me vine a pie. Cuando llegué, entré en un mesón y con los cuartos que me quedaban pedí de comer. Pregunté dónde estaba la casa y buscándola me sorprendió la noche, viéndome la necesidad de pasarla escondida entre unos carros. Últimamente di con la cárcel, mas tampoco he logrado ver a mi padre. Por fortuna una mujer que había ahí me escuchó con mucha atención y me dijo: yo te acompañaré a la audiencia, donde van muchos jueces y entre ellos uno que se llama Don Justo. Don Justo Escobar, que es muy bueno. Pregunta por él y te escuchará. Me acompañó, preguntamos por usted al portero y este nos dijo a la hora que usted salía. La buena mujer se fue y yo me quedé esperándola a usted para decirle que me lleve a ver a mi padre, que tendría mucha pena de estar separado de mí. No puede ser figurarse lo que me impresionó la relación de aquel niño, aquella fuerza de voluntad, aquel amor inmenso que tenía a su padre, aquella fe profunda con que él exclamaba: mi padre es inocente. Aquella confianza me llegaba al alma, porque precisamente aquel mismo día había tomado declaración al padre Celso, y me había confesado que él no dio el primer golpe, pero que había ayudado a terminar el asesinato. Pobre niño, decidí no desampararle y hacer cuanto pudiera por él y por su padre. Me enteré a Magdalena y usted, que ya sabe lo que ella es, acarició a Celso, le dio alimento y decidió quedarse con el niño hasta ver en qué paraba la causa de su padre. Todo el afán de Celso era preguntarme si le llevaría a ver a su padre, y no estuvo tranquilo hasta que le prometí que al día siguiente lo llevaría conmigo. Cumplí lo ofrecido, y cuando el pobre Rodríguez vio a su hijo se quedó tan turbado, se puso tan conmovido que no pudo cruzar ni una sola palabra. El niño rayó en lo sublime, preguntándole a su padre con voz vibrante: ¿verdad que eres inocente, padre mío? ¿Verdad que tú no puedes haber matado a nadie siendo tan bueno? Yo me quiero quedar contigo, yo te defenderé. En fin, Amalia, esto estaría muy largo de contar, pero puedo asegurarle que Celso era la admiración de cuanto lo escuchaba y que me tenía dominado por el inmenso amor que su padre le profesaba. Todos los días le dejaba ir a verle, y él, para mostrarme su agradecimiento, no puede usted figurarse lo cariñoso que era con Magdalena y conmigo. Tenía una inteligencia tan clara aquella criatura, un discernimiento tan admirable que me encantaba, y estábamos decididos a encargarnos de su educación, porque sabíamos que su padre, si bien no era un hombre avesado al crimen, había sido criminal. De los 3 autores del delito, uno fue condenado a muerte y Rodríguez y su compañero a 20 años de condena. Cuando Celso se enteró que su padre debía al presidio de Tarragona a cumplir su condena, quedó como petrificado. La víspera de marchar, Rodríguez dejé a Celso con su padre más de 2 horas por complacer al niño. Por lo tarde salió Celso sin apercibirse. Magdalena, y al volver yo y notar su falta, mandé buscarlo inútilmente. Yo mismo corrí en distintas direcciones, pero en vano, y ya de noche y fatigado me retiraba a mi casa, cuando me dieron aviso de un conato de evasión de varios sentenciados a presidio, entre ellos Rodríguez, el cual con otro habían logrado escapar saltando por una ventana, pero con tan mala suerte que se fracturó ambas piernas. Su hijo le esperaba al pie de la ventana. Los centinelas hicieron fuego y hirieron gravemente al compañero Rodríguez y mataron a Celso, que hacía desesperadamente esfuerzos por llevarse a su lastimado padre. El pobre niño murió víctima de su amor filial. Cuando vi el cadáver de aquel hijo modelo, lloré como un niño y no sabía separarme de él. Lo acompañé hasta el cementerio y crea usted que el cariño que me inspiró aquella criatura no lo he sentido por nadie. Estoy mucho tiempo preocupado con aquel tristísimo suceso, se puede decir que no lo olvidé, hasta que recibí un gran disgusto con la muerte de un hermano mío. En aquellas horas de angustia me pareció ver a Celso, que me miraba sonriendo. Traté de desechar aquella alucinación, pero a pesar mío, vi a Celso durante muchos días constantemente al lado mío.
Un año después murió mi hija y volví a ver al hijo de Rodríguez. Y hoy cuando el médico me indicaba sus temores respecto al estado de mi esposa, lo he visto otra vez. Primero aquí y luego en el cuarto de la enferma, sentado junto a su cama mirándola tiernamente. Y ha vestido como cuando usted le conocía. Las otras veces sí, hoy no. Le he visto con una túnica blanca de una tela transparente y luminosa, parece como si lo envolviera una nube. Pero su cara es la misma, con sus ojos tristes, parecía como si magnetizara a Magdalena, porque se ha quedado dormida dulcemente. Si es que los muertos viven, ¿por qué no vienen mi hermano y mi hija y los veo como a Celso? ¿Por qué no sabemos en qué estado se hallarán esos dos espíritus? Celso sin duda siente por usted una inmensa simpatía y gratitud sin límites, pues usted como hombre no pudo ser mejor para él y es de presumir que cuando le va a padecer, él viene a prestarle consuelo y a alentarle. Amó mucho en la tierra y continúa amando en el espacio. Y tanto que supo amar por su padre la adoración lo que sentía. Él nunca pudo creer que su padre fuese criminal, con cuanto su suegro me contaba los menores detalles de la vida del autor de sus vidas. Y en verdad, que no comprendo cómo aquel hombre, que era bueno en el fondo de su corazón, se convirtió en asesino. Y vive aún, sí, en Tarragón, está el desgraciado. Algún tiempo después de esta conversación, Escobar asistió a varias sesiones espiritistas con la idea de ver si se comunicaba a Celso o obtenía por último esa concisa comunicación. El niño que murió por salvar a su padre es un espíritu cuyo activo trabajo le aparta de los lugares que en su vida terrena frecuentó, y solo vuelve a ellos cuando dos seres queridos y que dejó entre nosotros sucumben al peso de su prueba. Su padre, que ignoraba en absoluto dónde está el hijo, al que siempre recuerda, y tú, que más feliz que al pobre Pesidario, has podido verle cuando él viene a tu lado para tranquilizarte y decirte el que amparó presta protección y recibe. El niño de ayer, al que viste desfallecer de hambre, es el espíritu fuerte de hoy. No lo dudes, los muertos viven. Celso está contigo siempre que necesitas de él. Te ama y será de los primeros que te darán la bienvenida en los mundos de la luz. Esta comunicación dejó satisfecho a nuestro amigo, que leyó las obras de Calec, las estudió profundamente y hoy es buen espiritista, siendo su mejor consejero en los lances más sabios de su vida, el espíritu de Celso. ¿Quién diría al juez de la tierra, cuando recogió en su casa a aquel pobre niño, que llegaría un día en que aquel ser desvalidado a quien vio caer a sus pies pensivo por el hambre, sería más tarde su guía, su espíritu protector, para pagarle una deuda sagrada, deuda contraída por la más profunda gratitud? Muchas gracias. Pues así como escuchamos la lectura, nos damos cuenta cómo las personas siendo incrédulas, pero escuchan y van teniendo ciertos testimonios al respecto, y hay ciertos cambios. Así como le pasó a él, que al principio se burlaba de Amalia porque le está confesando a ella cómo fue la situación y de la entidad que ve a través de los ojos. Pero lo interesante es por cómo él se comportó con el niño en su momento. Entonces, por agradecimiento le dan la oportunidad de ser asistido, dadas las circunstancias de los seres que amaba, y que cuando nos indican nuestros hermanos que por dolores que nosotros vamos llegando al espiritismo o por amor, cualquiera de las circunstancias, independientemente cuáles son las causas, pero que nos va a consolar. Por eso mismo en su momento nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos indicó que íbamos a tener un consolador prometido, que siglos después se da a conocer la doctrina espírita, que nos va esclareciendo, y que en su momento también nuestros hermanos superiores saben y reconocen que aun cuando nosotros nos burlemos de la opinión o de los pensamientos de los otros, ellos saben que por nuestra ignorancia lo hacemos, pero respetan en su momento cuando ya vamos a entrar en determinado momento a lo que más nos parece, nos hace estudiar. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a analizar con las diferentes religiones, las cuales nos sirven para encaminarnos, y que quizás cada uno de nosotros hemos estado participando en las diferentes religiones con las diferentes encarnaciones. Entonces, por eso mismo, en mi punto de vista, nos debemos respeto para con las otras religiones. Hay algunos que sí las pueden dirigir bien, hay algunos que las proyectan como se debe, hay otros que no, pero lo que en un momento dado mi hermano Coca dice, que no es cuestión de seguir a los hombres, sino seguir las instrucciones que nos van brindando
estas doctrinas son las que nos van a fortalecer, porque nosotros nos podemos desmoralizar y nos podemos sentir defraudados por las personas que van dirigiendo ciertas instituciones. Más si estamos en un mundo de expiación y prueba, que también no significa que nosotros nos vamos a respaldar por ello, pero si estamos en un mundo de expiación y prueba en donde prevalece la maldad, obviamente vemos por qué tantas cosas malas y aún así tienen, entre paréntesis, éxito aparente. ¿Por qué? Porque toda la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. La importancia de ver los principios y no las personas. Eso. Ajá, los principios, muchas gracias. Entonces, los principios que acá nos está dando a conocer es cómo el niño fue educado por su padre en los principios, pero entonces él no concebía que su padre haya participado en esa situación, pero dadas las circunstancias sí participó. Se dieron esos acontecimientos, pero que nosotros en determinado momento acá en la tierra somos jueces y decimos, fulano de tal es malo, ya no quiero saber de él. No podemos decir eso. O sea, así como nosotros hemos tenido una serie de encarnaciones o una serie de oportunidades para poder nosotros reflexionar y poder nosotros resarcir los daños cometidos, así nuestro Padre nos va brindando esas oportunidades para poder seguir adelante, ¿verdad? ¿Quieres hacer un comentario, Juca? René, ¿quiere hacer un comentario? René es mi sobrino. A mí la lectura me pareció muy interesante porque en primer lugar el niño ya estaba tan avanzado que logró, o sea, que ahí ya solo venía a visitarlos a ellos, a su papá y al juez. Entonces me parece algo muy curioso porque es un niño de 7 años que es mucho mejor que nosotros, entonces tenemos que tomar de ejemplo la pureza de los niños, porque en su inocencia y en su pureza es cuando es más fácil que uno pueda avanzar, que uno se pueda inspirar de ellos, de su felicidad, de ver bien el mundo, porque con su inocencia no creía que su papá pudiera haber hecho algo malo. Entonces nosotros, como decía mi tío, no hay blanco y negro, no es porque alguien sea criminal uno lo va a dejar de ver. O sea, uno tiene que aprender también a ver a las personas como todos tienen un pasado, todos tienen un porqué, no necesariamente porque haya hecho una acción lo dejamos de ver. Tenemos que aprender a perdonar y a inspirarnos de esas personas para poder instruir y instruirnos a nosotros. Entonces, me parece curioso también que ahí también mencionan que el que amparo presta, protección recibe, decía, pero uno no lo tiene que hacer con el sentido de que uno espera recibir eso después, uno espera después, o sea, decir, yo te voy a proteger, te voy a dar mi cariño para que después tú o alguien más me lo dé después cuando yo lo necesite. No hay que pensar así. Nos tiene que nacer del corazón la ayuda. Entonces, el niño sintió una conexión pura gracias a que él fue puro en su ayuda. No fue como, el niño está solito, bueno, voy a quedar bien, voy a decir para que digan que soy un juez bueno y que ayuda también a las personas así, ¿va? No, él lo hizo porque realmente sintió una conexión. Entonces, nosotros también no tenemos que buscar eso, una ayuda después, tenemos que buscar nosotros hacer esa ayuda sin esperar algo después, ¿me entienden? Y me parece muy buena esta lectura porque el niño, con toda su inocencia, es lo que digo, nos tenemos que buscar aprender de los niños, de su inocencia, de cómo miran bien en el mundo, porque en ese momento es cuando nosotros tenemos que, nunca tenemos que perder ese brillo que nos dice la vida es buena. O sea, no sé si creo que ya. Gracias, mijo. Aquí, cabal, como se estaba comentando, nos deja varias enseñanzas. Entre ellas, lo que nos sucede muchas veces a nosotros como hijos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces idealizamos a nuestros padres y consideramos que nuestros padres son los mejores padres del mundo, que ellos serían incapaces de poder hacer alguna maldad o hacerle daño a ninguna otra persona. Las consideramos las personas más puras de la tierra, ¿verdad? Y desde niños así los pensamos y son como nuestros héroes. Nuestra mamá, nuestro papá, son los mejores seres humanos que hemos conocido y son quienes nos protegen muchas veces. Entonces, no podríamos creer que ellos pudiesen hacer algo en contra de otra persona, ¿verdad? Entonces, lamentablemente vemos aquí
que como seres humanos que somos y que son nuestros padres, también en un momento determinado pueden hacerle daño a su semejante, ¿verdad? Si bien es cierto que a nosotros como hijos puede ser que no nos hagan daño, que quieran lo mejor para nosotros, eso no obsta para que le puedan hacer daño a otra persona, y en ese caso asesinarla, como vimos, ¿verdad? Puede ser que haya un robo, un asalto, y que eso va a conllevar el asesinato de otra persona en última instancia. Eso vemos ahí como lo que puede suceder, que decía René. Ahora, en otro aspecto también es lo que vemos normalmente también en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Porque como muchas personas no conocen lo que es la doctrina espírita, se ríen de esa doctrina espírita, ¿eh? Porque no conocen cuáles son los principios, cuáles son los postulados, cuál es la filosofía que va inmersa después de esa creencia, ¿verdad? Entonces consideran que estamos equivocados, ¿verdad? Eso por un lado. Y que en general también las religiones están equivocados, ¿verdad? Porque tienen diferentes postulados que siguen, y entonces consideran que los que no siguen la religión que están profesando se encuentran equivocados, ¿verdad? Y no son puros muchas veces, dependiendo de la religión a la cual nos vamos a referir. Ahora bien, en ese aspecto es una cuestión de fe. Y les voy a decir por qué, para que piensen un poquito, ¿verdad? Un poquito ustedes en ese sentido. Normalmente nos dicen que hay un cielo y hay un infierno, ¿verdad? Al cual vamos a ir nosotros, que si nosotros nos portamos bien, vamos a ser merecedores a ir a un cielo. Pero si nos portamos mal, vamos a ser merecedores para ir a un infierno. Ahora bien, ¿quién nos dice a nosotros qué tanto bien hemos hecho para merecer el cielo y qué tanto mal hemos hecho para ir al infierno? ¿Verdad? Desde ese punto de vista. Ahora, esa es una cuestión de fe también, porque también podríamos pensar, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que va a existir algo más allá después de que nosotros desencarnemos? Es decir, que dejemos este cuerpo físico. ¿Cómo tenemos nosotros la certeza de que más allá va a haber vida en el mundo espiritual? ¿Verdad? Esa es una cuestión de fe también. Es una cuestión de confianza, es una cuestión también de la percepción que nosotros tenemos acerca del porvenir de nosotros. Si es una cuestión de fe, como les digo, también ello implica una cuestión de estudio. Porque, por ejemplo, si yo nací católico, yo probablemente va a ser difícil que yo cambie esa religión, a no ser que esté convencido de que hay algo mejor. Si yo nací protestante, de igual manera, voy a considerar que ya logré mi objetivo y ya solo estoy esperando el momento en el cual me van a llevar a un mejor lugar para ser salvo. Y así de diferentes religiones también, pues estamos esperando algo. Cuando estamos convencidos, estamos en una religión. Es muy difícil muchas veces poder cambiar en nuestra estructura mental cuando no estamos preparados todavía. La mayoría de veces estamos un pie con una religión y otro pie conociendo también la otra. Y así vemos muchas veces que, por ejemplo, alguien que ha sido católico se vuelve evangélico o protestante, ¿verdad? Y alguien que ha sido evangélico se puede pasar a ser católico, ¿verdad? Entonces vemos así que es cuestión a veces por cuestión propia, otras veces por la pareja, porque dicen, bueno, mi esposo o mi esposa es de otra religión, yo voy a adoptar su religión. Y mis hijos, ¿verdad? Los futuros hijos van a ser también de esa religión. Entonces muchas veces por amor se realiza ese tipo de situaciones. Entonces vemos que es una cuestión de fe y de convicción con respecto a cuál va a ser nuestra creencia con respecto a la vida. Saber de dónde venimos y por qué estamos aquí en este mundo y hacia dónde vamos. Y entonces las diferentes religiones nos va a dar una respuesta diferente dependiendo de a cuál pertenezco. Pero como comentábamos, en el espiritismo, generalmente en nuestro medio es mal visto. ¿Qué se piensa que es el espiritismo en nuestro medio? Que es brujería, que es hechicería, que estamos nosotros violando la ley de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?
Así, generalmente así lo ven aquí en nuestro medio, aquí en Guatemala, porque desconocen y no han estudiado la doctrina espírita, ¿verdad? Porque después de un estudio de las obras básicas, por ejemplo, de Allan Kardec, como por ejemplo el libro Los Espíritus, en el cual se encuentra la filosofía espírita, posteriormente el Evangelio según el Espiritismo, que son las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a través de las cuales nos encontramos nosotros con la moral espírita, y por ejemplo también el libro Los Mediums, en el cual en ese libro de medios encontramos nosotros cómo es que se producen las diferentes manifestaciones de carácter espírita. Si por ejemplo, ahorita donde se encuentran ustedes allá sentados, comienza a elevarse un vaso con agua y se mantiene en el aire, o comienzan a tocar la puerta o a rasgar las persianas o las cortinas se levantan de un lugar para otro, o aparece ahí en la mesa un objeto que no se encontraba antes, ese libro explica cómo es que se producen este tipo de fenómenos que son totalmente normales y naturales y que pertenecen a las leyes físicas de naturaleza. Pero si yo desconozco cómo funcionan esas leyes, vamos a creer que es algo milagroso, es algo inesperado, es algo que podría decirse hasta cierto punto hasta satánico, porque está fuera del alcance de lo que nosotros comprendemos de lo que es posible. Y así en general la falta de conocimiento nos lleva a nosotros a un determinado punto de vista que la mayoría de personas desconoce, ¿verdad? Y les da temor y les da miedo. Ahora, como en ese tipo de literatura que les contaba mi hermano Valo, dan narraciones de cómo sucede y de cómo espíritus que han venido aquí a la tierra con profundo amor y con profunda nobleza se van y parten al plano espiritual, y desde ahí no se olviden y son profundamente agradecidos de lo que han hecho por ellos. En este caso, el papá de Celso, que estábamos nosotros escuchando la lectura, él tenía un profundo amor por la manera como se había comportado con él en esa vida, ¿verdad? Que siempre velaba por él, y también por el juez, que también estaba velando por él. Entonces vemos también lo que también la otra enseñanza que nos dice la lectura en cuanto a la cosecha que nosotros estamos teniendo conforme a la siembra de los actos que nosotros realizamos en nuestra vida. Como ya dicen, ¿verdad? Si hacemos bien, vamos a recibir bien, pero si hacemos mal, definitivamente vamos a cosechar mal. Entonces tenemos que tener eso muy presente en nuestra vida para ver cómo nosotros nos estamos desenvolviendo y estamos interactuando con nuestros semejantes en el seno de nuestro hogar, en nuestra familia, en el núcleo familiar, en la familia ampliada, en el trabajo, en la universidad o lugar de estudio. Claro, nosotros, todas esas interacciones que tenemos, todo eso influye en las cosechas que tendremos nosotros más adelante. Solamente. Muchas gracias, Luca. ¿Alguien que quiere hacer algún comentario de la lectura? Sí quiero comentar, se había mencionado la perseverancia de la niñez, o sea, en el caso del niño, y se miraba también su fuerza de voluntad y su buena voluntad. En otra situación también se había comentado en la lectura que el niño entendía perfectamente la situación del papá, sabía que no era capaz de cometer actos que eran indebidos. Entonces aquí podíamos ver que está usando la razón, que está usando la lógica, y de esa manera está teniendo el entendimiento y la inteligencia. También había otra parte que se mencionaba de que el niño de ayer es el espíritu fuerte de hoy, pero aquí también se puede agregar los logros que tuvo este niño desde vidas anteriores. A través de las encarnaciones anteriores, ¿verdad? Exactamente. Entonces, gracias por ese comentario. Y esto es lo que nos ayuda mucho para poder ir entendiendo con qué facilidad algunas personas pueden aceptar la doctrina espírita y que otras personas no. O sea, cerradas, que no, y está bien. O sea, en ningún momento nosotros vamos a coartar o vamos a limitar. En algunas ocasiones, me recuerdo que en algunas ocasiones decían algunos hermanos, pero mire, fíjese que a mí me llama la atención la doctrina espírita, pero yo sigo tal religión, yo me tengo que salir de esa religión para yo participar en la doctrina espírita, no.
Nadie nos va a indicar que tenemos que salirnos de determinada religión para poder participar en la doctrina, sino que con el correr del tiempo quizás se van a adentrar, si es que desean, a estudiar, porque lo que nos invitan, como bien se decía, estudiar para poder entender un poquito mejor las circunstancias, porque si nosotros lo vemos en una forma solamente material, no tiene lógica. ¿Cómo es posible de todos esos acontecimientos que se suscitaron con Celso? Pero teniendo la base del conocimiento espírita, tomando en consideración cómo esta hermana Amalia va brindando esos aportes, va brindando ese apoyo, y alguien que era escéptico, o sea, que no creía en nada, pero al darse cuenta de la presencia de ese espíritu, entonces hasta cierto punto, porque él se burlaba anteriormente, decía, yo sé que usted se va a burlar de mí, porque yo me burlaba antes, porque muchas veces el león juzga por su condición, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va brindando, como en su momento también decía Pepe, de la inocencia, de la bondad, y cuando comentaba eso, Pepe, me recordaba de la parte donde decía, dejad a mí venir a los niños, que de ellos es el reino de los cielos, por la simplicidad. Y muchas veces nosotros tenemos esa capacidad de poder comprender, pero que a veces nos desviamos, y es lo que nuestros hermanos guías espirituales nos están como orientando, nos están dando ciertas sugerencias, nos están dando cierto apoyo, para que nosotros nuevamente nos encaucemos en el camino de hacer el bien, porque al final no es lo que en la doctrina o en la religión donde nosotros nos encontremos, cuando pasemos al plano espiritual, qué es lo que va a determinar en qué situación vamos a estar, buena o mala, sino en nuestros actos. Porque yo puedo participar en muchas actividades en la doctrina espírita, pero si mi comportamiento no se ha transformado, no ha cambiado, entonces voy a estar en una posición de dificultad y de pena. Pero si yo hago lo posible por cambiar, yo hago lo posible por ir quitando esa serie de dificultades que no me permiten avanzar, entonces estoy en una mejor posición. ¿Ustedes han escuchado o han leído el libro de Nuestro Hogar con el hermano, el doctor Andrés Luis? Sí, porque se recuerdan que él hizo mucho bien, y en determinado momento, con la ayuda de la enfermera, hacía mucha obra social a todas aquellas personas carentes. Pero aún haciendo ese bien, aún trabajando bien, estuvo en un lugar de mucho sufrimiento, como eran los charcos purgatoriales, por 8 años. O sea, hay ciertos elementos que él necesitaba ir expurgando, ir descargando de su perispíritu. ¿Por qué en su perispíritu? Porque nosotros tenemos este cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual que es el perispíritu. Entonces nosotros vamos cargando, vamos agregando tanto limpieza como suciedad a ese perispíritu. Pero necesitamos drenar, necesitamos sacar esa serie de elementos que nos están, no nos permiten avanzar. Y por eso mismo vemos en el libro de Nuestro Hogar que este doctor Andrés Luis tiene que pasar ese proceso. Y cuando le indican a él que es suicida, él dice, no, yo no soy suicida, sino yo me morí por causas naturales. Cuando nosotros vamos estudiando y adentrándonos en la doctrina espírita, nos damos cuenta que, por ejemplo, en los vicios físicos, como es el alcohol, como es el tabaco, como son las drogas, va haciendo que nosotros nos estamos lastimando, y al mismo tiempo el perispíritu, el cuerpo, el suicidio inconsciente. Pero también están aquellos vicios que no se ven. Odio mucho, soy muy rencoroso, soy trato la manera de pensar mal. Entonces, orgullo. El orgullo, ¿perdón? Orgullo, soberbia. Entonces, todos esos elementos que no se ven también me afectan mucho. ¿Por qué? Porque son parte de mi ser, y que por eso mismo todo esto nos va marcando y nos va lastimando. Nuestros hermanos superiores jamás van a señalarnos, pero sí nos están dando una invitación para que nosotros nos transformemos. Y a través de la lectura también podemos nosotros entender ciertos aspectos en los cuales nosotros tenemos que velar y ir haciendo un autoanálisis. Por eso nos indican que en determinado momento veámonos en un espejo y hagamos un análisis de qué virtudes podemos tener
y qué vicios son los que tenemos. Entonces, no para hacernos sentir mal, sino que para fortalecernos, para darnos fuerza, para poder nosotros salir avantes y que el Padre siempre nos va a dar las oportunidades que nosotros necesitamos para poder Un continuar. examen de conciencia. El examen de conciencia, muchas gracias. Pensé, eso es lo que nos va a fortalecer bastante. Sí, y con respecto a esto, digamos de lo que ahorita hablaba el hermano, me viene a la mente las enseñanzas del Maestro Jesús, lo que dijo, la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Y lo otro es que él dice que si uno siembra espinas, o sea, uno no puede pedir rosas donde hay espinos, ¿no? Sí. Eso. Y es que lo que sucede con lo de la lectura es la vulnerabilidad humana es algo intrínseco, que desafortunadamente nos han marcado de pequeño que ser vulnerable es ser débil. Entonces, mucha gente, para no ser débil, para no ser vulnerable, se vuelve soberbia y populista. Toma el camino equivocado. La doctrina espírita lo que nos da es que no está mal sentirse vulnerable, que por eso están los hermanos los superiores guiándonos y protegiéndonos, enseñándonos. Ahí sí que venimos con un compromiso de sacudirnos lo que hicimos en vidas pasadas. Y entonces hay formas en que las situaciones se nos presentan para reflexionar. Y si al irnos aprendiendo más a través de leer y de reunirnos con otros hermanos, nos enriquece el espíritu. Y eso es lo que va. Entonces, aquí es donde uno no se siente vulnerable. Y por ejemplo, digamos, en una escuela espírita, para alguien que no llega, o sea, viene la primera sensación: ¿a qué voy a ir? ¿A qué me van a decir? O están con todo lo que le han dicho, con toda la información de diverso carácter. Pero ¿qué pasa? Uno llega a una cuestión religiosa. A veces lo ven así, o depende de cómo lo ven, lo saludan o no lo saludan. Que a mí una escuela espírita, que uno entra y es como que lo que nos llena toda la vida. Entonces ahí se siente uno bienvenido, ahí se siente uno abrigado. En cambio, los otros lados es esa desconfianza, y eso es el mundo. Y eso, si mucha gente supiera que va a ir a aprender, va a ser corregido, apapachado y guiado, y eso es lo que pasa. Entonces es aquí donde después uno dice, puedo bajar mi vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tengo que ser fuerte. Tengo tiempo de llorar o de reír y de ser corregido, porque hay cosas con las que hemos crecido erróneamente. Muchas gracias. Nos han puesto la idea de que expresar los sentimientos es debilidad. ¿No? Y de hecho, ahorita lo que estaba comentando, en el punto de sentirse uno cómodo y sentirse uno afín al lugar. Claro, hay algunos que no se sienten afines y otros que sí, pero dicen es que estoy empezando a conocerlo, pero siento que ya conocía desde antes esta doctrina, de esta filosofía. O sea, ¿pero por qué? Porque como hemos tenido ciertos estudios, ciertos análisis, incluso de las diferentes religiones que nos hablan de la espiritualidad, solamente que la doctrina espírita nos da la profundidad, la siembra libre, pero la cosecha es obligatoria. O sea, nos está indicando que acorde a lo que nosotros estamos trabajando, así vamos a tener la cosecha posterior. ¿Vas a hacer un comentario? Sí, es el libre albedrío y tenemos que usarlo de la mejor forma. Eso. Y dentro de este libre albedrío que nos permite nuestro Padre, solo pensemos, nos da la oportunidad de hacerlo con nuestras vidas lo que querramos, pero correctamente. O sea, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder entender de que podemos hacer todo lo que nosotros querramos hacer, pero por eso en un inicio nuestros padres, nuestros hermanos mayores, incluso otros,
otras personas mayores tratan la manera de darnos ciertas instrucciones, ciertas orientaciones para que nosotros nos encaminemos de una forma correcta y evitar problemas que ellos tuvieron, que en su momento que han pasado ciertas circunstancias nos invitan a que nosotros no cometamos esos mismos errores que ellos cometieron. Y entonces nos indican, porque uno cuando es joven dice, no, es que él no sabe. Yo sí sé, porque tenemos la juventud, tenemos la energía, tenemos la fuerza, queremos hacer de todo y poder, y tenemos, literalmente cuando vemos en algunos documentales o películas, tenemos el mundo en nuestras manos por la fuerza y porque nuestro Padre en determinado momento nos da esa posibilidad para poder hacer lo mejor. Pero las personas mayores saben con la experiencia, con la serie de pruebas que han atravesado, que ciertos lineamientos o ciertos caminos pueden o ayudar a algunos o perjudicar a otros. Y por eso van indicando las orientaciones para que no tengan los problemas que ellos atravesaron en su momento. ¿Ibas a comentar? También se da el caso de, tiene 20 años, digamos, tiene 20 años y dice, sí, es que ellos son mayores, no entienden. Llega a tener este mismo individuo 50 años y dice, sí, es que los jóvenes no entienden. Puchiga, qué soberbia. Ajá. De hecho, eso es lo que nosotros nos vamos dando cuenta. En una obra espírita que han realizado nuestros hermanos brasileños, no recuerdo el año, donde hacen un análisis con respecto a que nosotros, cuando somos niños y posteriormente llegamos al periodo de la adolescencia, cuando somos niños nos están educando, orientando nuestros padres y todas las personas mayores. Pero en la adolescencia viene el hombre viejo y aquel que está aprendiendo a través de las experiencias de esta existencia. Entonces, la lucha de los conocimientos que nosotros hemos adquirido del pasado, más el conocimiento del presente, esa es la lucha fuerte, y que a veces uno dice, no, es que yo no voy a ser rebelde, y es que yo no voy a hacer tal cosa, y en determinado momento uno es rebelde y uno se siente mal por ser rebelde y se siente incómodo por ser a veces contestón o por ser a veces cometer errores que uno dice, pero Diosito, si yo sabía que no era correcto, ¿y por qué lo cometí? ¿Por qué hice eso si me habían indicado que no lo hiciera? ¿Ibas a hacer comentario? ¿No? Entonces, cuando leí yo ese capítulo en el Anuario Espírita, dije, sí, con razón que nos cuesta mucho, porque uno mismo, por eso mismo dicen algunos jóvenes, es que yo no me entiendo, yo no me soporto en determinado momento, ¿verdad? Pero es por esa lucha que nosotros tenemos, de la orientación que nos están brindando en esta existencia, que hacen todo lo posible para que nosotros seamos mejores, más los roles, las experiencias, el conocimiento adquirido del pasado, y que muchas veces ha sido tal vez de mucha rebeldía. Entonces por eso este choque es muy fuerte. Porque si fuera, imagínense, de personas de mucho conocimiento, o esta forma de pensar por parte de Celso, que también se llamaba el hijo Celso, de entregado, de dar todo, por la forma de cómo platicaba y cómo se expresaba para con el juez y para con la esposa Magdalena, la superioridad moral y el conocimiento adquirido. Entonces, para un niño chico era impresionante cómo se desenvolvía, ¿verdad? Que era lo que nosotros vemos actualmente en los pequeñitos, que se desenvuelven de una manera increíble actualmente y tienen mucha facilidad para las cosas electrónicas, pero que también es importante conducirlos para que no se desvíen en el caminar, y claro que también uno tiene que cuidarse en ese sentido. Solo, Sí, como saliendo un poquito ahorita que mencionó lo de pequeños, por algún lado yo leí que están viendo muchos hermanos superiores, y por eso son los niños ahora sí, algunos. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado un poco, sí. y al decir nos hemos desviado un poco, puede ser que uno no lo ha hecho, pero lo ha permitido. Sí. Entonces, eso es lo que viene esos nobles. Y contraste con aquel refrán que dice, educa al niño para no corregir al adulto, ¿va? Sí. Entonces, con eso se nos está dando mucha gracia, mucha bendición. Sí. Y lo otro que, por ejemplo, lo que decía en la Biblia, y no recuerdo, no sé cuándo lo voy a recordar, lo dice, todo me es permitido, mas no todo me edifica. Exacto.
Sí, porque hay muchas instrucciones, muchas orientaciones, pero poder utilizarlo o el extracto que podamos nosotros tomarlo en consideración y también por eso es importantísimo poder nosotros evaluar, o sea, hacer ese discernimiento y cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder guiar a los niños o poder guiar a los adolescentes y entender también por qué algunas personas mayores dicen no haga esto, miren, no haga aquello. ¿Pero por qué? Porque quieren nuestro bienestar. Claro, hay otros también, o sea, uno va haciendo evaluaciones, ¿verdad? Porque hay tanto personas que pueden querer nuestro bien, como hay personas que no. Pero hay que escuchar los consejos de los mayores porque, bien dice el dicho, ¿verdad? Que escuchando se llega viejo. ¿Por qué? Para evitar los problemas, para poder evitar las dificultades. Nuestro papá, en su momento, él quería que nosotros no tuviésemos ciertas dificultades, entonces él nos daba ciertos consejos para que nosotros no nos desviásemos en determinado momento y que ciertas experiencias que él había atravesado, que nosotros no las atravesáramos por nuestro bien. Y es lo que me imagino que ustedes también hacen para con sus hijos, ¿verdad? Es lo mismo. Y así va creciendo esa situación y por eso también nosotros nos vamos dando cuenta cómo los mayores en determinado momento, a veces sin tener ninguna relación con los pequeños o con los adolescentes, los corrigen. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio. Solo que hay otros que dicen, metiche, usted no sabe, usted no tiene que, no tenemos ninguna relación consanguínea. Bueno, no tenemos ninguna relación consanguínea, pero si hay una relación grande, cuando nos indica nuestro padre, en determinado momento que es nuestra responsabilidad ayudar a otros, porque todos somos hermanos, ¿verdad? Ya tomando en consideración esa parte. ¿Algún último comentario antes de pasar a la siguiente fase? ¿No? ¿Tú quieres hacer algún comentario para escuchar tu voz? De momento no, ok, está bien. ¿Quieres hacer un comentario por allá, Coca? ¿Y René? ¿No? Solamente al respecto de lo que estaban comentando ahí, en cuanto a que hay que tomar en cuenta lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en el sentido de que hay que ser mansos como las palomas y prudentes como las serpientes. Es decir, lo que nos hacen en general la sociedad, que no nos cambie, que no nos vuelva amargados, que no nos vuelva quejistas, sino que le demos la oportunidad a las demás personas en cuanto a que un voto de confianza, ¿verdad? Pero eso no significa, cuando portamos bien con ellos, que no vamos a poder determinar y observar con quién nos estamos relacionando, qué tipo de personas son, qué tipo de sentimientos tienen, ¿verdad? O sea, en el seno en general tenemos que saber, no estar como dicen en buen chapín, ¿no? Como de meter la cabeza como el avestruz en la tierra y que, bueno, que pase lo que pase, no. Tenemos que ser tal y como nosotros mismos, sin que nos cambien, sin que nos amarguen las situaciones que vivimos, siempre con ternura, con compasión, con empatía con las demás personas, ¿verdad? Pues si fallan esas personas, bueno, por lo menos ya las vamos conociendo como se van dando, pero eso no significa que vamos a actuar ya de otra manera, con desconfianza desde el inicio con las demás personas, sino que hay que darles el beneficio de la duda, siempre, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes, solamente. Muchas gracias, Coca. Bueno, entonces